Estamos de regreso en Barlovento Informa y bueno, pues cedo los micrófonos a mi compañera Marta Zamarripa, como lo habíamos anunciado, tiene una entrevista muy interesante con el empresario Fernando Flores Vargas y bueno, pues son de estos empresarios que sí pagan impuestos y de los que está hablando el presidente de la República. No todos son iguales, hay que tenerlo claro y hay quienes están cumpliendo, la mayoría por cierto, en las disposiciones que tenemos ahora por esta contingencia sanitaria. Cedo los micrófonos a mi querida Marta. Marta, adelante. Gracias, Lulú. Muchas gracias, muy amable. Y sí, saludamos al ingeniero Mauricio Flores Vargas, empresario regiomontano de la empresa Cinsa S.A. de CD. Y como bien dice mi compañera, él es de los que sí pagan impuestos. ¿Cómo te va, Mauricio? Buenas tardes. Bien, Marta. Saludarte. A tus órdenes. Bien, Marta. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, pues hemos visto, Mauricio, cómo se ha puesto en marcha por parte del gobierno federal el apoyo para las pymes. Son 3 millones de créditos de 25,000 pesos cada uno. ¿Esto, en tu opinión, resolvería el problema de este gran sector que forma la mayor parte de la planta productiva nacional? Bueno, mira, para empezar es un crédito muy blando, es un que puede valer muchísimo la pena para quien lo tome, que de hecho ya están asignándose, según lo dijo hoy en la mañanera, ya hay gente que va a recibir su dinero la semana que entra. Este tipo de crédito, 25,000 pesos para pagar al 6% en 3 años, es pues prácticamente el 2% anual, es un regalo. La gran ventaja, mucha gente, clase media y clase alta, pues va a decir, ¿para qué me sirven 25,000 pesos? Pero aquel que tiene una tienda de abarrotes, aquel que tiene una zapatería, aquel que tiene arregla zapatos, una pequeña miscelánea, etcétera, que aspira a ganar entre 7, 8 hasta 9,000 pesos al mes, le viene muy bien ese flujo para que prácticamente pueda salir otra vez a la venta con ese pequeño capital y activar sus negocios de nuevo. Yo lo veo excelente, está ayudando precisamente a esas bases que son pues casi un 90% pequeños comerciantes y medianos comerciantes a nivel nacional. Definitivamente es una medida excelente y va en aumento según lo que él dijo, o sea, va a aumentar los créditos y la cantidad de gente que pueda ser beneficiada. Claro, porque además ha dicho que a medida que se vaya recuperando recursos por parte de las empresas que no habían pagado sus impuestos, se podrá tener la disponibilidad de apoyar a más pymes. Me da la impresión, Mauricio, que hay una campaña en marcha en contra de López Obrador en el sentido de querer hacer ver que hay una mala relación entre su gobierno y el sector privado. Aparentemente hubo un malentendido, según dijo el día de ayer el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, en donde este acuerdo que habría estado negociando este sector privado con el BID, pudiera haberse interpretado como que tenía el aval de la Secretaría de Hacienda. Antonio del Valle sale y dice, no hay aval de la Secretaría de Hacienda, esto es algo que es una operación privada, la que se está llevando a cabo, y no hay recursos públicos. ¿Cómo te explicas este malentendido? Bueno, efectivamente faltó tal vez información o la forma de explicarlo en cuanto al entendimiento que tuvo Andrés Manuel, pero aquí hay un punto importante. A fin de cuentas son recursos públicos, independientemente que lo pueda hacer y llevar a cabo el Banco de México como entidad independiente que es del gobierno, que sí lo puede hacer, junto con los empresarios que son independientes también, pero a fin de cuentas si alguien deja de pagar, alguien va a tener que salir al quite. Hacienda acaba de comentar que no tiene el aval como tal, que ellos no están dando ningún aval. Eso me deja muy tranquilo, porque si Hacienda da el aval ante esta operación, todo el mundo ya sabemos que si dejan de pagar aquellas personas que reciben el crédito, como ya sucedió en el pasado, lo acaban pagando el pueblo. A eso se refería Andrés Manuel y eso es lo que más le molestaba. Dice, es increíble que del FOBAPROA hoy día todavía se deba más de cuando empezó la deuda por los intereses que se cobraron y aún así no sé cuándo vamos a acabar de pagar esa deuda, es increíble y él lo que no quiere es caer en eso. Yo creo que es importante que
veamos esta parte. Antonio del Valle lo refiere bien, o sea, espérame, no estamos metiendo Hacienda en el gobierno, está bien que lo diga, pero de todos modos, ¿quién va a tener la capacidad jurídica o ante quién, qué contratos, por si estos dejan de ser pagados? Y sobre todo, lo que dice Andrés Manuel, no es posible que endeudes con esa cantidad tan fuerte a la nación, si es que llegas a ser el caso, y luego no es para beneficio de la gente de abajo, ¿no? De la gente que no tiene dinero, que a fin de cuentas es la mayor cantidad de mexicanos que hay, ¿no? Entonces ahí yo creo que esa búsqueda, esa ansiedad de ese sector empresarial, porque no es todo el sector empresarial el que está haciendo esto, ese sector empresarial es a fuerzas buscar fondos en vez de traer los fondos que ellos tienen guardados de hace 30 y tantos años en el extranjero, ¿ah? Es decir, esta sería una acción que pudiera corregirse si realmente a ese sector de empresarios que tiene sus inversiones fuera del país pudiera, por ejemplo, apoyar justamente ahora en esta contingencia económica, porque vemos el subrayar mucho en la parte de la crisis económica. La pregunta sería para este sector, y bueno, quienes tienen los recursos fuera del país o los están sacando en este momento, ¿no pensarían que una manera de paliar la crisis es justamente apoyar a México? ¿Se escucha? Bueno. ¿Aquí estamos? ¿Se escuchó la pregunta? Sí, te escucho. Mauricio, adelante, por favor. Sí, mira, aquí hay un problema importante. Tal vez a lo que yo me refiero no es tanto dinero invertido. ¿Sí me escuchas? Sí, adelante. Sí, dinero invertido de ellos en el extranjero. Claro que hay ese tipo de empresarios que tienen empresa aquí, empresa en el extranjero, y es muy aplaudible, y la verdad, mis respetos, porque normalmente no es común que suceda, pero en México cada vez más ha ido en aumento estos empresarios, emprendedores a nivel mundial. No es tanto ese dinero está invertido en otro lado, no, yo me refiero al dinero que tienen guardado. Estamos hablando de dinero guardado, y estamos hablando de miles de millones de dólares guardados sin hacer nada, no productivos, simplemente en paraísos fiscales y demás, y ese dinero ahorita nos tendría muy bien, donde yo creo que aplica la famosa frase de como anillo al dedo, es exactamente eso, o sea, es el momento de que todos, me incluyo, en generosidad, traigamos nuestros capitales o los que tengamos aquí mismo, yo no tengo en el extranjero, yo tengo todo invertido en México, y afrontemos esta crisis de frente, tomando de nuestros ahorros o de nuestro dinero guardado para apoyar a nuestros trabajadores y en todo momento, y a la gente que está alrededor y a sus familias, cosa que en lo personal yo sí estoy haciendo, y a pesar de que mis contratos se cayeron y que todo está parado, mi gente ha recibido su sueldo completo, prestaciones y todo, y aparte cualquier otra ayuda que se requiera. Esa es la parte que tienen que ver, o sea, todo lo que se han ganado, hecho y logrado ha sido por el pueblo mexicano y a base de ellos. Entonces es el momento de regresarlo. Y yo creo que más bien a eso se refería, o por lo menos es la aplicación que yo le doy junto con mis amigos empresarios a este tema. Nosotros es el momento de afrontarlo. Somos mexicanos, somos un país, no es el gobierno el que nos cuida y nos mantiene, es simplemente un administrador de nuestro dinero que le damos como impuestos. Y ese dinero está siendo bien administrado por primera vez. Como yo les digo, bueno, la oportunidad ahí está, hay un humanista, hay una persona honrada al frente, independientemente de que todavía no se limpia todo, estamos de acuerdo, ha ido poco a poco, pero si tienes esa oportunidad, pues te toca a ti como ciudadano, como un frente ciudadano, empezar a colaborar con tu país, porque estábamos dormidos, ¿no? Porque nos robaban, nos hacían lo que querían. Hoy día hay esa gran oportunidad, adelante. Mauricio, quisiera pedirte si te puedes mantener en la línea. Tengo que regresar los micrófonos a cabina con mi compañera Lulú Piñasoria y dejo la pregunta en stand-by. Si tú verías el riesgo de la posibilidad de que este préstamo que estaría negociando el sector privado terminara por convertirse en deuda pública. Te dejo la pregunta y regreso los micrófonos a Lulú.
Vamos rápidamente a un corte, si les parece bien, cuando son las 13:45. Esto es A Barlovento Informa contra viento y marea. Les recuerdo que estamos rompiendo el cerco informativo. Infórmese bien con las fuentes directas. No se vaya. Regreso a Barlovento Informa contra viento y marea. Son las 13:48, hora del centro. Y les recuerdo que estamos a través de Cadena Raza, las 6:20, la estación que llegó para quedarse. Estamos en YouTube y estamos en Facebook. José Ángel Velázquez Cepeda. Muy bien, el empresario Mauricio F. Flores. Mis respetos, un gran mexicano. Gracias, felicidades. Puntualiza la gente, nuestra gente en YouTube, nuestros Abarlo amigos. Marta, adelante, continúa con la entrevista. Gracias, Lulú. Nuevamente estamos aquí con Mauricio Flores. Mauricio, no sé si alcanzaste a escuchar, pero está comentando la gente que les gusta mucho tu postura como empresario. Y nos quedamos con una pregunta antes de ir al corte, y era si tú veías ese riesgo del que advirtió hoy el presidente, en el sentido de que hubiera algún problema y este préstamo que estaría negociando el sector privado con el BID terminara por convertirse en deuda pública, algo que en lo que creo los mexicanos ya tenemos tirria por lo que hemos vivido en el pasado. Sí, mira, definitivamente sí puede llegar a convertirse en deuda en el momento que no se pague, porque a fin de cuentas el banco, el BID, pues no olvidemos que es una institución mexicana y el dinero que tiene o que se va a fabricar para todo esto, porque son 750,000 millones de pesos lo que se va a manejar. 250,000 millones de ellos van a ser para estos créditos que está solicitando directamente este sector empresarial. Ese dinero iría a ese sector empresarial, el resto iría a salud y a otras cosas. Pero bueno, esos 250,000 millones de pesos, llegamos al punto clave que nos ha pasado y desgraciadamente es las mismas técnicas. Primero es ¿por qué no negocio y me voy directo y busco deuda? A fuerzas buscar la forma de deuda. Esa es una pregunta que tendrían que responderse los promotores de este ejercicio, que son ese grupo empresarial que todavía no está muy de acuerdo con Andrés Manuel, y el de entregar en generosidad al resto de los mexicanos lo que pues ya ellos fabricaron o crearon. El segundo punto es ¿quién va a ser el regulador? Porque aquí si los reguladores y otorgadores van a ser ellos mismos, pues obviamente va a pasar lo mismo que en tiempos pasados. Los beneficios no van a llegar a donde deben de llegar, van a llegar a las empresas, amigos y conocidos que ellos tienen para poder activarse y que fueron beneficiados en sexenios pasados por negocios, no quiero decir fraudulentos, pero la mayoría de ellos estaban ligados a la corrupción. Entonces, aquí es donde viene el punto, es ¿dónde está la ética? ¿Dónde está la moral? A mí lo que me interesa es salir adelante, no tocar mi dinero del extranjero, y ya no tengo para pagar las nóminas, voy a tener que cerrar. Pues no tienes que cerrar, tienes que ir a traer lo que traes ahí guardado, y si no lo tienes porque en algún momento estás viviendo muy estrecho o la empresa está quebrada, entonces te corresponderá ahí sí mostrar o demostrar que realmente es de valía tu parte empresarial en México. Porque esa es la otra, desgraciadamente hay varias empresas que ya venían con problemas antes de inclusive el COVID, antes de Andrés Manuel, y ahorita pues están buscando el rescate. Desgraciadamente es lo mismo, para mi gusto es corrupción total, independientemente de que tienen gente muy loable como Antonio del Valle, que realmente mi respeto, es una persona que conozco personalmente, sabe lo que está haciendo, pero desgraciadamente arriba de él o junto a él hay mucha gente con mucho dinero que está presionando demasiado para que regresen las antiguas prácticas. Entonces, en resumen, sí se va a convertir en deuda para el pueblo, independientemente de que haya aval o no de aval de Hacienda, es banco. El Banco de México es una institución de los mexicanos y hay que tener mucho cuidado con el beneficio que supuestamente va a tener. Claro, como decía hoy el presidente, bueno, el Banxico es una entidad autónoma, sin embargo, los recursos, las reservas internacionales hay que cuidarlas, mencionaba él hoy, porque pertenecen a la nación, entonces hay que también cuidar, decía él, lo que esté haciendo dentro de su autonomía el Banco de México. Ahora, ha habido en nuestro país la mala costumbre de no pagar impuestos. El presidente, como tú habrás escuchado hoy en la conferencia matutina, se refirió
a que ha presentado una querella y una denuncia en contra de una empresa de la que no dio el nombre, una empresa grande, en donde habría presuntamente fraude fiscal. Está actuando ya el gobierno, me parece que esta es una situación inédita en el país. ¿Qué pudieras comentarnos sobre esto? Pues aplausos, primero que nada aplausos, porque efectivamente hay una cantidad exorbitante de empresas que no pagaban impuestos, empezando por los bancos, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema que tal vez no tocaremos ahorita. El asunto es que definitivamente yo pienso que está bien por parte del presidente que haga esa parte que le corresponde a la Secretaría de Hacienda y haga esa persecución, llamémosle así, de ese dinero, no de las personas, de ese dinero que no se pagó para que sea pagado, para que sea pagado y devuelto. Él habló, si tú recuerdas, que eran adeudos por 50,000 millones de pesos. ¿Así y es? Que ya había hablado con algunos empresarios para que devolvieran 15,000 millones. Y ya estaban esos aplicándose a los créditos precisamente que está otorgando a los pequeños empresarios, micros y minis empresarios. Entonces yo veo perfectamente bien, y no nada más eso, ojalá llegaran las querellas más arriba para que todas esas componendas entre empresarios y políticos regresaran los miles y miles de millones de dólares que tienen por todo el mundo regados y no están invertidos en nuestro país, que ahorita los requieren, ¿verdad? Finalmente, Mauricio, hemos estado teniendo año con año, sexenio tras sexenio, este tipo de condonaciones fiscales y ahora ya no va a haber estas condonaciones. Incluso hoy mencionaba López Obrador, el presidente, que pues si la gente le pide prórrogas para pagar impuestos, como ocurrió en semanas anteriores, ¿de dónde tendría recursos el gobierno para poder apoyar a las pymes? ¿Qué opinas de esto? Creo que ahí volvemos a lo mismo, hay que tener conciencia social y estar muy claros en cuanto a dónde estamos y cómo estamos. O sea, más bien la pregunta sería, no es qué el gobierno me puede dar o qué me puede quitar para salir adelante, es al revés. Es qué puedo yo hacer como empresario para que esta crisis sea menor para todos. Es obvio que el gobierno recibe dinero nuestro, no lo saca de otro lado, no tiene una fábrica de dinero, y menos con Andrés Manuel, que se ha negado rotundamente a producir dinero sin tener un respaldo. Yo creo que aquí el punto es ese, o sea, la gente tiene que entender, los empresarios tienen que entender ya, y muchos de ellos ya lo están haciendo, tan es así que aquí hay un grupo en el cual pertenezco, somos 8,000 empresarios, fundados por don Javier Garza Calderón, que somos gente que estamos con la 4T, y son 8,000 empresarios que pagan impuestos, que están metidos, que están haciendo ese tipo de entendimientos en nuestra cabeza de qué podemos hacer para que esto funcione. Y lo que hemos pensado, primero que nada, el pago de impuestos no está ni en la mesa, ese es obligado, tenemos que pagar impuestos porque así es como funciona. Y la otra es exigir que sean gastados adecuadamente, cosa que estamos haciendo por los canales adecuados con el gobierno que está. Entonces, yo creo que aquí el punto es clarísimo, tenemos que pagar impuestos, tenemos que seguir adelante con lo que viene, y la otra es aplazamiento. Yo entiendo que nada más se aplazó las declaraciones o el pago de impuestos y declaraciones para las personas físicas. Las personas morales, a las empresas, pagamos en tiempo y forma en la fecha que se acordó. Pues más que nada lo está haciendo para las personas físicas, ese aplazamiento de impuestos. Y estoy de acuerdo en que todo el mundo tiene que pagar impuestos en su momento y como debe de ser. No tenemos que aguantarnos absolutamente nada. Y si no estás produciendo ahorita, como muchos empresarios dicen, es que no estoy produciendo, pues entonces no vas a pagar impuestos, no te preocupes, no pasa nada. Como me sucederá seguramente a mí en este mes, no va a haber nada que pagar porque no producimos nada, no hubo facturación. Mauricio, pues te agradecemos mucho el estar con nosotros en A Barlovento Informa. Nos queda claro que no podemos generalizar al sector empresarial entre los que no pagan, los que exigen cierta
cierto trato de privilegio. Hay buenos empresarios y con ese sector empresarial donde hay buenos empresarios es justamente con los que el presidente López Obrador quiere tratar. Eso creo que hay que subrayarlo porque de verdad hay gente buena en todos los sectores y también la hay en el Consejo Mexicano de Negocios, en el Consejo Coordinador Empresarial y en muchos sectores. Muchas gracias, Mauricio. No, gracias a ti, te agradezco mucho, gracias a todo el público por escucharnos y la verdad, ojalá entendamos esa parte. Tenemos a una persona generosa y honrada al frente del país, es una oportunidad única, tomémosla por favor. Gracias, Mauricio, hasta pronto. Hasta pronto, bye. Le regreso los micrófonos a cabina central donde está mi compañera Lulú Piña Soria. Estamos de regreso con ella, Lulú. Muchísimas gracias, Marta, y muchísimas felicitaciones al empresario Mauricio Fernando Flores Vargas. Ojalá y que todos los empresarios fueran así. Dice Luis Alberto Hernández López, felicidades, señor empresario. Eso habla de los valores familiares, es usted un ejemplo a seguir. Que Dios lo bendiga hoy y siempre. Pues hay que puntualizar lo que dijo, se necesita conciencia social y el dato que da son 8,000 empresarios los que están compartiendo toda esta política económica hacendaria que está llevando a cabo el gobierno de la Cuarta Transformación encabezado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Si les parece